y me faltaba, pero la verdad sí la aprovechaba bastante. Entonces tenemos que aprender, hermano, que ¿verdad? Jesucristo lo hizo y Jesucristo es Dios, pero él en su condición humana sabía que para vencer la lucha que tenía que enfrentar, la cruz del Calvario y la muerte tan dolorosa, necesitaba algo sobrenatural, ¿verdad? Porque era que era Dios, se movió también bajo el poder del Espíritu Santo como nosotros. Yo también por ejemplo buscar la llenura, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros que, pues se dice la Biblia que él siempre creció en gracia y en sabiduría, no fue iniciado en pecados, pero cuando nosotros hemos sido iniciados en pecados en nuestra vida anterior, es más difícil. Entonces, por eso es que tenemos que doblar esfuerzos para que podamos nosotros vencer y que aquello nos vuelva a arrastrar. Amén. Es muy, muy importante. Y hoy vamos a hablar, hermano, de la guerra espiritual, que Dios nos ha dado muchas ayudas. Una de ellas es esta, la oración de intercesión en la madrugada. Les decía, así rapidito, porque la madrugada, hermano, se decretan, la gente que hace brujería. Los pactos ya se parecen lo hacen a las 12 de la noche. Regularmente los hacen en cementerios, cuando se van a poner, que son a las 12. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo y anular todo lo que nos están lanzando. Hoy, precisamente, dice una hermana que siempre nos gusta para pedir oración, me dijo, ella es maestra, me dije, pastor, ahorita tengo una necesidad muy grande de un apoyo en oración. Y por ejemplo me dijo, ella estaba a secundaria, ¿qué hace? Entonces yo también le paso a prepa. Una muchacha de mi grupo de Fuerza Plana, ella me lo dijo, y me dijo que estaba muy molesta porque para todos los Dios, y ella dijo que ella le molestaba mucho que yo hiciera eso. Y yo siento que algo conmigo, o sea, obviamente lo que yo traigo delante de Dios, hay un rechazo con ella. Y es una tensión que yo estoy viviendo cada tiempo en la clase donde está esta muchacha. Entonces digo, por favor, ayúdenme a orar, porque la verdad es que estoy sintiendo mucha opresión. Entonces, es una lucha real, hermano. Ahorita hay gente que está, usted no sabe, pero mi hija, por ejemplo, que trabaja en la oficina, dice, mamá, mínimo 8 de mis compañeras practican brujería. 8, escuchen. Y algunas, tristemente lo voy a decir, que hasta van a iglesias, pero van en esas iglesias que son muy grandes, que a veces a lo mejor, no digo que todas, pero con ellos también no se prestan a la enseñanza, no hablan conmigo. Entonces no conocen y hacen cosas que también ya no deberían de hacer, porque tenemos que entender ya que eso no es algo de los oficios. Entonces, hermano, por eso nosotros tenemos que aprender cómo es que Dios nos ha dado armas para que nosotros podamos mantenernos siempre protegidos por la presencia de Dios. ¿Amén? Hoy vamos a hablar de los ángeles. Hay varios años. Ahorita vamos a ver primero quiénes son los ángeles. Vamos a ver ahí en Hebreos 1 al 14. 1:14, perdónenme. Hebreos 1:14, vamos a ver lectura. ¿Qué hacen los ángeles y para qué fueron creados los ángeles? Ya lo habíamos visto la vez anterior, de que hay diversidad, hay ángeles en el cielo, hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, pero ya les habíamos hablado, vimos que hay ángeles ministradores, hay ángeles guerreros. Y aquí en el libro de Hebreos, vamos a ver en el 1:14 que dice la palabra, dice en el 1:14, si así es. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Amén. Dice, son espíritus, un ángel es un espíritu, ¿ok? Ministradores viene de la palabra servir, iniciar el servicio. Entonces los ángeles son espíritus servidores enviados a favor de los que han heredado la salvación. ¿Quiénes han heredado la salvación? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que Dios nos ha dado por herencia la salvación porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo operan ellos? Una vez escuché, porque alguien quiere guías, de lo que se habla, dice, no, vi una vez un corto de un predicador que decía que él tenía los ángeles que le daban la nota de hacer de comer. Digo, no, eso no es cierto.
que tú puedas hacer por Él. ¿Sí me explico? Él va a mandar a cuidarte en algo que tú no puedes hacer. Entonces los ángeles, para empezar, nosotros no los podemos mandar porque están al servicio de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al jefe: Señor, mande a sus ángeles. ¿Sí me explico? Pero yo le puedo decir al ángel: oye, tú vienes conmigo y tú ven para allá y tú ven para acá. No, ellos nomás tienen un jefe y ese jefe es Dios. Entonces vamos a ver, hermano, ahí en el Salmo 91 algunas de las obras que los ángeles hacen por nosotros, que dicen que somos que hemos heredado la salvación. Pues estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Porque estamos nosotros cada día, ya somos salvos, pero todavía, hermano, nos falta entrar a la plenitud. Entramos a la plenitud cuando le conocimos, pero nos falta la plenitud donde ya no va a haber enfermedad, no va a haber nada, ¿verdad? Entonces estamos ahí en el Salmo 91, en el versículo 11. De hecho, este salmo me gustaba mucho en pandemia, lo leí mucho, lo enseñé mucho. Amén. Espero que usted también hoy ayude. Dice, en el número 91, versículo 11, dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice ahí, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. He escuchado muchos testimonios, hermano, que son reales, y no creo sinceramente que también Dios lo ha hecho por nosotros. Más que a lo mejor no lo hemos visto porque son seres espirituales. Había una vez un muchacho que se estaba descarriando por los caminos de Dios, que era amigo de un pastor. Entonces dice que un día lo paró un tránsito. Entonces que dice que no sé por qué lo paró y que le quería pedir algo. Dijo: yo no traigo dinero. Y lo dice: pues dile a tu compañero que te dé. Y yo nada más se quedó así pensando. Dijo: bueno, vete. Y el otro se regresó. Y yo para atrás dijo: oye, ¿por qué me dijiste que le pudiera tocar algo realmente que él me diera para darte? Dijo: ¿por qué no? Yo me puse algo. ¿Dónde lo dejaste? Lo dejaste con un señor de un traje blanco, muy bonito, se veía una persona muy rica. Entonces que él ahí empezó a llorar, y él reconoció que era Dios, hermano, que tenía sus ángeles. Aunque él andaba violencia por amor de su padre, los ángeles habían en su vida, estaban rodeándolo. A veces Dios permite que personas los vean. ¿Para qué, hermano? Para que nos hagan a nosotros dar paz y saber que no estamos solos. También vemos el caso una vez, otro testimonio de una chica que dice que pasó por un lugar, ella, y dice que como a la media hora, más o menos en ese lugar, pasa, no fue una media hora, unos minutos, pasó la chica, y a la otra chica la asesina, pescan al asesino, que era un asesino serial, y dice que ella tuvo inquietud de saber por qué cuando ella pasó, ella lo vio y ella no le hizo nada. Dice: es que no me pude acercar a ti, si te vi, pero vi las conclusiones muy altas a tu lado. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Ves? Nosotros no lo sabemos, hermano, pero mucha gente Dios le ha permitido ver esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que no andamos solos. Entonces, cuando oramos nosotros: Señor, pues que tus ángeles vayan a los discípulos, tu presencia vaya con nosotros, porque los ángeles también son enviados, recuerden ser de Dios. Son enviados de Dios, Él es el que los manda para que puedan estar con nosotros y nos guarden, dice la palabra aquí, y te guarden en todos tus caminos, donde tú te muevas, donde tú vayas. Platicaba yo con una hermana que dice que se cayó y que tenía mucho miedo porque el doctor le dijo que tenía un problema de desgaste columna muy fuerte, y le dijeron: usted prácticamente se puede fracturar la columna. Y cuando se cayó, dice, decía: Señor, que no está fracturado. Yo creo que ahí Dios mandó un ángel, ¿verdad?, para que amortiguara el golpe, porque sí se volvió muy fuerte. Entonces, hermano, usted sabe de cuántas cosas Dios nos ha guardado, de cuántas cosas eran para muerte, pero sin embargo, hermano, ahí estuvo la presencia de Dios mandando sus ángeles y guardándonos en todos los caminos. Tenemos siempre que orar. Yo cuando salgo, por ejemplo, que salimos en camino, que mi esposo salimos de viaje, o cuando salimos de la casa en el carro: Señor, cúbrenos con tus ángeles, manda tus ángeles alrededor de nuestra casa, manda los ángeles alrededor de nuestro carro. Oremos, Señor, que tu presencia que vaya con nosotros. Fíjese, una vez,
que se iba a ir a un viaje. Y ya, seguimos y sale a viajar. Y yo le dije a él, ese día yo soy orar por él, y le dije, me permites orar por ti. Dijo, bueno. Y yo empecé a orar, Señor de los ángeles, vayan y lo de su vida y lo guarden en el Señor. Y luego le dije a su esposa, oye, oraste en él efectivamente. Dijo, ¿por qué? Dijo, pues no crees que se nos puso la camioneta y ya no está de la nada. Dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y que cuando menos esperaba que van llegando los ángeles verdes, ¿y saben quiénes son los ángeles verdes? Los que exilan en el camino. Y dijo, no, ahorita sí es una oración bien efectiva, porque mira, ya Dios llegaron los ángeles. Pero dice, nunca, o sea, se habían quedado en una pareja así. Yo no siento orar por las personas, pero esa vez yo no sé qué hacer, ¿verdad? Y Dios, hermano, ahí les mandó la respuesta. Entonces tenemos que orar, hermano, esta es la manera también. Dice la palabra, en el versículo 99 dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Por eso dice en el 11, pues a sus ángeles mandará. ¿Quién los manda? Pues el Señor. Usted no los manda. Usted dígale al Señor, manda a tus ángeles, porque Él es el que lo va a hacer. Ahora, dice también, hermano, que los ángeles están para también guardarnos. Dice aquí lo que leímos en las caídas. Yo no sé cuántos de ustedes se ha caído. Dice que guardarán tu pie para que no resbale, para que no tropieces en piedra. En Mateo 4:6 dice la palabra, es cuando Jesús está siendo tentado en el desierto. Y en esa cita, el mismo demonio le dice que se lance del vacío, de la parte más alta del templo, que al cabo está escrito que a sus ángeles mandará, ¿verdad? O sea, como queriendo tentar a Dios. Justamente tenemos que tener cuidado esto, porque muchas veces nosotros que estamos en 4:10, usted lo que está leyendo el 4:10, porque muchas veces dice la gente, no, pues yo me voy a poner en mitad de la calle, acabo de decirle que mandar sus ángeles. No, también dijo el Señor, nos dijo, no tentarás al Señor Dios. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, Dios nos va a guardar, pero nosotros también tenemos que tener cuidado de no ser personas negligentes en el cuidado de nuestra propia vida. Dice también, hermano, dice ahí, pues está escrito, sus ángeles te encomendarán para que te guarden en lo que ahorita vimos en el Salmo 91. Dice aquí en el 4:11, ya cuando el Señor pasa la prueba, cuando Jesucristo pasa la prueba, dice, entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y ¿qué? Le servían. Entonces los ángeles son personas, eso es ministrar, es servir. Entonces tenían y servían al Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos las pruebas, hermano, o cuando pasamos luchas, usted no sabe cuántas veces Dios está mandando ángeles. A veces hay gente que viene vestida como de una persona, pero es un ángel, que la manda para una ayuda, que dice, ay, no, este fue un ángel, que Dios me mandó para que me ayudara. Una vez mi esposo estaba en México y yo choqué en una camioneta que tenía mi esposo, porque apenas me andaba enseñando a manejar y pues choqué. Y rapidito, hermano, fue en la avenida, se bajó una persona, en ese tiempo no había celulares, nada, una tarjeta que no tenga, pues si necesita hacer llamadas. También, ¿cómo se llama? Me acuerdo que mi vecina, que ya falleció, le quitó a la niña, y dijo, no, porque no me gusta cómo maneja. Y si digo, si no me la hubiera quitado, hermano, ella no conocía a Dios, porque en ese momento yo lo uso como un ángel. Porque si no me la ha quitado, yo creo que con el golpe mi hija sale impactada por el niño. Entonces tú te das cuenta cómo nos usan personas. Y luego se bajan las personas de no sé dónde y me dicen, vamos a meter la camioneta a la señora, porque si se la ve el tránsito, se la va a llevar al mundo. Hermano, ¿quién está haciendo eso? Por un desconocido. Dígame usted, ¿y hicieron eso? Yo no supe quiénes eran. Yo estaba, como dicen, dicho, ¿verdad? Estaba toda en shock. Pero personas se bajaron y me movieron la camioneta para que no me la quitara. ¿Y qué me interesa, verdad? Pues si chocó de la gente dice, por tonta, ¿para qué agarrar una camioneta si no sabe manejar? Y ahí se da cuenta que es Dios que manda a sus ángeles, que a veces usted dice que son personas, pero usted no sabe si eran personas o eran ángeles que Dios mandó para ayudarle en el momento más difícil de su vida. Yo sabía testimonios, uno de los hermanos también un día le dio un infarto. Uno de los hermanos y esposo de la hermana Cristina.
Y dice que cuando él llegó sola al hospital, de pronto se desmaya y ya cuando se despierta estaba en la cama y le dice, ¿y cómo llegué aquí? ¿Quién le dio los datos? Dijo, pues su jefe que venía con usted. Dijo, ¿cuál jefe? Dijo, el Señor le está cuidando. Cuando se desvaneció, él lo cagó. Y él nos dio los datos y nos dio el teléfono para que le habláramos a su esposa. Y él empezó a llorar y dijo, yo no tengo jefe, yo le empecé. Y así levantó un ángel. ¿Te acuerdas ese testimonio de un ángel? Y yo le podía seguir contando toda la noche de cosas como Dios ha obrado. Por eso le digo que es verdad, la palabra de Dios es verdad, hermano. Para los que le aman, es verdad. Para los que le aman, no tiene un ángel, tiene una multitud de ángeles que él está dispuesto a mover con sus hijos. Amén. Vamos a ver hoy, hermano, lo que es atar y desatar también. Quiero ver que alcanzar estos dos puntos. Vamos a ver qué significa atar y desatar. Vamos a leer aquí en Mateo, capítulo número 12. Capítulo número 12, versículo 29. Vamos a darle lectura. 12:29 dice de la siguiente manera: porque ¿cómo puede uno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Y el que dice ahí, y el que no es conmigo contra mí es. Sí, mire, para entenderlo un poquito más este concepto, porque sí me interesa que lo entienda bien. Dice ahí, decían que Jesús por Satanás echaba fuera a los demonios. El Señor le dice, si yo por el poder del diablo echo fuera a los demonios, entonces el reino está dividido, el Satanás está dividido. Y un reino dividido no prospera. Entonces, él le dice, ¿verdad?, que no va a permanecer un reino dividido. Entonces, él le dice, si yo echo fuera los demonios por el seguro, porque ellos echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esto es una verdad espiritual que se tiene que comprender. Mire, cuando el enemigo entra a una casa, ata al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? El hombre fuerte, hermano, se refiere a la persona que Dios ha levantado como sacerdote en esa casa. Entonces, cuando una persona está en una casa, vamos a decir, es mi esposo en este caso, el diablo nos trata mucho como todas maneras de tener atados a los varones. Porque cuando ellos son atados, que son los que Dios ha puesto para la bendición y para la protección espiritual y provisión económica de la casa, pues el enemigo puede minar la casa. Cuando un hombre no está buscando bien de Dios, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? El enemigo dice por ahí va a entrar como Juan por su casa. Dice que entonces él va a poder saquear sus bienes, pero primero tiene que atar al hombre fuerte. Por eso es que cuando el hombre no está buscando de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pues levantando a las mujeres. Porque no vamos a dejar que el diablo venga y paga con nuestra casa, porque pues, si el hombre no se levanta, yo tampoco me levanto. ¿Sí me explico? Entonces, esto habla de una verdad, hermano, espiritual. Nosotros tenemos que atar. Ahora, también se refiere a las situaciones espirituales que se mueven en una casa. Por ejemplo, cuando usted llega a un lugar, ese lugar está como llegamos aquí. No sé si se acuerdan de cuando llegamos que estaba el ambiente pesado, que estaba ahí el altar de la muerte y que la gente haciendo sus fiestas. Estaba fuerte el asunto. Y yo pude sentir esa lucha. ¿Por qué? Porque inclusive en los puntos yo les digo que tuvimos días de lucha muy fuerte y estamos enfermados. Pero Dios nos dio la victoria. Ahorita yo puedo sentir un ambiente diferente ya en esta área. Usted pasa diferente. Ya no hay ese temor. Yo creo que las hermanas decían, ¿sí no vamos a ir? Sí, no. ¿Por qué? Porque había una potestad. Entonces, cuando llega alguien, hermano, con la autoridad de Dios, tú vas a atar lo que se está moviendo ahí. Y ya no se va a mover el hombre fuerte que estaba ahí. A lo mejor aquí hay un espíritu de violencia y de adoración a la muerte, pero el Señor lo ató. ¿Sí me explico? Nosotros lo declaramos, el Señor lo hizo. Entonces, se liberan los aires. Mire, hace tiempo había una iglesia que nosotros que había pasado por cosas bien tremendas. Había habido muchos problemas de adulterio en esa iglesia. Entonces, la iglesia no se levantaba por los problemas que había habido.
y mandaban un pastor y duraba un tiempo, yo mandaba otro y pasaba otro tiempo, pero no pudieron levantar el pan. Entonces agarraron la hora unos hermanos, el último pastor que estuvo, Dios le mostró lo que estaba pasando ahí. Dice que él vio un demonio sentado, era como un hombre alto, gordo, sentado, así como en el aire, y dijo, tú tampoco te vas a poder echar de aquí, porque los otros no pudieron, tú tampoco vas a poder. Entonces, ellos platicaron la visión y se vinieron, no dejaron a la iglesia, porque duraron como menos de un año, y volvieron a entregar la iglesia. Pero llegaron unos hermanos, y estos hermanos empezaron a ayudar 40 días, empezaron a orar para que Dios limpiara los aires. ¿Qué hicieron? Ataron a los que estaban dominando ahí. La gente empezó a llegar gente nueva, empezó la iglesia a avivarse, empezó a crecer. ¿Por qué? Porque llegó alguien mayor que estaba ahí atrás. ¿Sí me explico? Eso es lo que nosotros hacemos. De pronto nosotros vemos que hay personas, hay lugares, hay familias, ¿verdad?, que pronto pueden traer algo, pero acuérdate que el mayor es el que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar tu palabra, atar todo lo que se está moviendo. Al inicio les platicaba a las hermanas que una hermana me pedía oración porque una de sus alumnas le hizo esa parte y dice, yo puedo sentir una atmósfera bien pesada, porque ya me quedó la guerra, ¿verdad? Y todo lo que yo hago, mi vida siento que está siempre como en oposición conmigo. Pues claro, son dos reinos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? El reino de Dios está para prevalecer siempre. ¿Qué tenemos que tener, hermano? Mantenernos firmes. Dice la Biblia, mantenerse firmes, que el diablo de nosotros huirá. Resistir al diablo de nosotros huirá. Entonces, nosotros tenemos que aprender a llevar, dice, ¿qué significa el caer desatado bíblicamente? Llevar una llave o llaves. Era un símbolo de poder delegado para abrir y cerrar. Jesús dijo a Pedro, Jesús le dio a Pedro el poder de las llaves en Mateo 6:19 y después le daba las llaves. Pero no precisamente a Pedro, sino la iglesia que se iba a levantar, ¿sí me explico? Porque eso representaba. Y el uso de que Pedro, el uso de Pedro hizo que la llave se amarrara en lo que podemos llamar las varias etapas del Pentecostés, la autoridad que Dios nos da a nosotros de levantar y desatar. Mateo 18:18 dice de la siguiente manera, y voy a conmigo. Para leerlo, quiero que le quede claro, hermano, porque esto es vital. A veces hay gente que dice, hermana, vengo a orar por mi casa, vengo a usa la autoridad, átala, echa fuera, porque la autoridad que yo tengo es la que tú tienes. ¿Sí me explico, hermano? Vamos a leer en el 18, ¿qué dice la palabra? De cierto os digo, a ver, ¿sí, hermano? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén, hermano. Mateo 18, el 19 dice también, otra vez os digo que si los hijos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, hermano, ahí vemos la autoridad que se nos da, todo lo que haces en el cielo. ¿Qué se mueve en el cielo? Ya vimos. Dice la palabra en el libro de Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Amén. Tenemos tres cielos. El primer cielo es donde usted ve las estrellas, donde ve el sol, la luna. Pero en el segundo cielo están los espíritus malignos, que bajan también, se mueven en la atmósfera del primer cielo, dependiendo de lo que la gente traiga. ¿Sí me explico? Si buscan a Dios, lo siguen los ángeles, pero si buscan a otros, lo siguen los demonios. Pero su campo de movimiento son los aires. Y el tercer cielo, ese solamente le corresponde a Dios. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros tenemos que aprender lo que dice la palabra. Cuando yo ato en el cielo, va a pasar en la tierra. Cuando yo ato en la tierra, va a pasar en el cielo. ¿Por qué? Porque acuérdense, en el cielo no estamos hablando del terreno de Dios, estamos hablando de las potestades que se mueven en el segundo cielo. ¿Sí me explico? Las potestades malignas. Entonces tenemos que nosotros reconocer la autoridad del hermano. Ahora, vamos a hablar un poquito más adelante, pero la autoridad
autoridad viene con nuestra santidad, viene también con nuestra búsqueda. Cuando nosotros buscamos de Dios, usted no recibe autoridad. Usted va a sentir que no tiene el poder de Dios en su vida, ¿sí me explico? Porque el poder de Dios, usted lo siente. Usted sabe que cuando habla algo, sucede. ¿Por qué? Porque es la autoridad que usted cada día está recibiendo. Cuando nosotros dejamos de orar, hermano, nos robamos solos. Porque vamos perdiendo nosotros autoridad y vamos perdiendo unción. Y entre más oremos, más unción y más autoridad nosotros recibimos, nuestra fe va creciendo y yo creo que las cosas van a ocurrir porque las cree, hermano. Porque usted sabe que en ese tiempo de comunión con Dios, Dios le dice que está con usted y que todo es posible. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante esto. Dice, Dios ha colocado gran confianza en cada creyente, tanto que nos ha dado autoridad aquí en la tierra, como lo leímos ahorita en Mateo. Dice que lo atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Dios ha colocado gran confianza en los seres humanos y es importante que entendamos que esa autoridad nos la ha dado para atar y desatar las cosas en la tierra íntegramente caminar en las cosas que Dios tiene para nosotros. El poder de atar y desatar. Jesús le dijo a cada creyente el poder para atar y desatar cosas aquí en la tierra. Este versículo habla, era usado por los judíos en el sentido de prohibir y permitir. Esto significa que cuando Jesús habló sobre atar y desatar, estaba hablando de permitir y prohibir. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que cualquier cosa que hagamos de acuerdo con la dirección de Jesús y en obediencia a su voluntad será ratificada en el cielo. Hay varios significados para esta palabra atar. Significa encadenar. Escúcheme, fíjense lo que significa atar. Encadenar, obstaculizar, amarrar las manos, los pies, mantener en cautividad, encerrar o tomar cautivo. Se usa para dar el sentido de poner una correa en un perro o domar a un caballo salvaje. Jesús estaba explicando que le había dado ese tipo de autoridad a cada creyente. Amén. Por eso que cuando nosotros oramos con una persona que está endemoniada o que está mal, hermano, que está mal, hay gente que no, mire, vamos a ver más adelante también en el espíritu, hay diferentes tipos de grados de endemoniamiento, ¿vale? Están los que están siendo influenciados, están los que están siendo oprimidos, están siendo los que están ya ¿cómo se llama? Atados en algún área, y están los que están ya poseídos. Eso ya está como Gadareno, ¿verdad? Que no tenía ya conciencia de su propia vida, ya los demonios lo movían. Entonces, nosotros tenemos, cuando nosotros oramos, hermano, es muy importante que usted aprenda esto, porque cuando usted le toque orar por algo, pues usted tiene que atar lo que se mueve en esa persona. Porque ¿qué le dije que es atar? Es atar, es encadenar, obstaculizar, amarrar las manos, es mantener en cautividad, encerrar o tomar en cautiverio, y dice, o poner como una correa. Esto es real, esto es real. Decía un pastor una vez que lo habían invitado, él estaba como pastor de jóvenes. Entonces, uno de los muchachos se le endemonió y hablaron por teléfono y dijo, ay, no, tu muchacho se endemonió, ven para acá, porque yo soy el pastor de los jóvenes. Yo le hablaron al pastor principal, le hablaron a él. Entonces dice que llegó y dice que cuando llegó lo vio y se le echó encima. Y él se asustó bastante y empezó, corre. Y el endemoniado atrás de él, y corre, y atrás de él. Dijo, no, llegó un término que yo ya estaba bien cansada. Digo, ya no podía seguir corriendo. Y me dijo, lo hizo el pastor con el fin de que él supiera que tal le faltaba mucho. Y le dijo, deja de correr y enfréntalo. Dios está contigo, átalo que hay en él. Átalo, no te va a hacer daño. Y él tenía miedo. Y entonces él empezó a orar y dijo, tú no puedes tocarme. Le dijo el pastor, tú no puedes tocarme, estás atado. Y dice, y fue como si una barrera invisible hubiera puesto entre el muchacho y yo. Dice que él me hacía así, pero como que no llegaba a donde yo estaba. ¿Por qué? Porque él es literal, lo que pasa en el ámbito espiritual sucede en el ámbito físico. ¿Ok? De hecho, sucede en todos, hermanos, en todos. Cuando usted ata, por ejemplo, escuché también un testimonio de un libro que se llama Santos en la Sala, que es un libro de liberación también. Dice que había un hombre en una cajera y que había un hombre que siempre llegaba con puras groserías y majaderías, y ya estaba harto, así que me dejaba como dolor de cabeza, nomás el tipo ahí un poquito a la misma
pastor, ya me tienes hambre bien cansada. Digo, monte ya para todo lo que lo muerde, todo espíritu de palabras malsonantes, de palabras, sí, o sea, de ese tipo, átalas. Dile, vas a enmudecerme los que estés aquí. No te permito que hables una sola palabra en la familia, porque yo soy una sierva. Mira, pero no se lo dijo a él. Cuando tú no sepas que él viene en la vida, tú puedes orar. Dijo, y cómo pasó. El hombre no sé qué le pasó, nomás me pidió que le pidiera no sé qué cosa, y no pudo hablar. ¿Por qué? Porque me autoridad. ¿Sí me explico, no? Pues yo no sé esa autoridad. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros desconocemos todas las cosas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos enfrentar las luchas que vienen a nuestra vida. Dice, ¿cómo recibimos la autoridad de atar? Para poder cambiar la autoridad de atar y desatar, debemos entender unas cuantas cosas. Primero, que el hombre ya está derrotado y sin poder. Lo primero que debemos entender es que Jesús ya ha derrotado al diablo. Cuando Colosenses 2:13-15, del 13 al 15 dice que Jesús pagó el precio por el pecado, derrotó al diablo y dice, lo dejó sin poder para toda la eternidad. Y dice también en 1 Corintios 15:55-56, como creyentes debemos entender que Jesús le despojó al diablo de toda la autoridad y nos la dio a nosotros que somos la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué usa el diablo, hermano? Usa el temor para podernos nosotros someter. Número 2, que tenemos las llaves del reino. Mateo 16:19 dice, nos muestra cómo Jesús usó las llaves del reino de los cielos, ya que tenemos las llaves del reino del cielo, tenemos acceso a las leyes y a las cosas que gobiernan al reino de los cielos. Tenemos la habilidad de aplicar esos principios y recibir las cosas que la Biblia promete. En la Biblia las llaves son un símbolo de poder y autoridad. Dice también en Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros usamos el poder que Dios nos ha dado, obviamente ya los papas con la dirección del Espíritu Santo, o sea, nadie va a poder hacer algo más cuando usted le diga una palabra. ¿Sí me explico? Porque dice, abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ese es el poder de Dios. Nosotros tenemos que tener confianza, hermano. A veces pensamos, ay, es que a lo mejor le están haciendo algo. Pues no dudo que le quieran hacer algo, porque estamos en la mirada del diablo, pero sabemos que Dios es más poderoso que está con nosotros. Amén. El diablo quiere sacarnos de la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos dice, mira cómo va a trabajar para que tú sepas qué hacer y cómo te puede meter miedo. Nosotros tenemos que tomar, hermano, esa autoridad, esas llaves que Dios el Señor ya nos dio, una llave de autoridad, lo que dice la palabra, que de acuerdo a lo que confesemos nosotros, hermano, si vivimos en su voluntad y en su propósito. Claro que la voluntad de Dios no es que el diablo lo destruya a usted, ¿verdad que no? Usted está hablando palabras que son estar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Es más, Dios quiere que usted le muestre a Dios lo que usted realmente se piensa de Dios. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, literalmente aplica lo que la palabra de Dios dice y vivir en la autoridad de Dios. Tenemos autoridad porque la palabra de Dios nos dio la autoridad. Ya que tenemos autoridad, debemos ejercer esa autoridad sí o sí. Si no, seremos buenos mayordomos de la gracia que Dios nos ha dado. Una autoridad santa viene únicamente al aplicar correctamente la palabra de Dios en una cierta situación. Por eso le dije, de acuerdo a la palabra. Por tanto, como creyentes, nuestra responsabilidad más importante es la de incrementar nuestro conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Entonces podemos aplicar nuestra autoridad correctamente. Porque, por ejemplo, vamos a Balaam, que Balaam quería maldecir al pueblo de Dios porque lo que él decía se cumplía, pero no podía hacerlo, porque estaba en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no quería maldecir a Israel, porque Israel no tenía pecado, él quería maldecirlo porque a él iban a pagar para hacer eso. ¿Sí lo explico? Pues tenemos que saber que lo que estamos orando, hermano, realmente sea la voluntad de Dios, porque entonces se va a llevar a cabo, porque Dios cumple la voluntad de Dios, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, vaya, estamos hablando la voluntad de Dios, por eso se cumple lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de acuerdo a su voluntad. Entonces, eso así es como opera la tal de sentarse.
simplemente estoy buscando que el reino de Dios en esta tierra también, hermanos, se establezca. ¿Sí me explico? Amén. Se establezca, derribando todo imperio, toda potestad, toda obra del diablo, para que el reino de Dios se establezca. ¿Dios quiere eso? Claro que lo quiere. Por eso sé que cuando yo hablo, sí se va a cumplir, porque es la voluntad de Dios. ¿Cuándo y cómo atar? Debemos atar cuando hacemos guerra espiritual, en oración, intercesión, al pelear la buena batalla de la fe, a pesar de que el diablo anda como el loco gente buscando en quien devorar. La sangre de Jesús, dice, la sangre de Jesús, hermano, siempre será nuestra protección. Mire, algo que yo aprendí en altar. Yo, la primera vez que tuve una liberación fuerte, yo he tenido otras, pero como esas ninguna. Yo prometo que ninguna. Cuando salimos de la iglesia, hermano, yo no sabía lo que era atar el espíritu de venganza. Cada que tú oras, hiciste guerra espiritual, tienes que atar el espíritu de venganza, porque cada que tú atacas, hay un contraataque. ¿Sí me explico? Entonces, la primera vez yo no lo hice, porque yo desconocía. Yo tuve que meterme a estudiar esto, porque me estaban pasando muchas cosas en la iglesia, y yo no sabía cómo enfrentar. De gente que estaba atada, se me murmuraban los niños, se me murmuraban muchachitas, aún personas adultas. Y Dios me mostró muchas cosas que se estaban moviendo en la iglesia en ese tiempo. Entonces, yo tuve que meterme a conocer esto para saber qué tenía que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, señores, yo empecé a ir a cursos de liberación, a comprar libros, a buscar maestros que me enseñaran sobre esto. Y yo aprendí de atar el espíritu de venganza. Cada que tú oras, que tú ataste, que tú derrocaste algo espiritual en tu familia, en tus hijos, en la colonia, que tú ataste algo maligno, tú tienes que atar el espíritu de venganza. Porque esa vez que yo no lo hice, yo me acuerdo que tomé un camión, que venía con el ley, creo que nada más tenía ella, y cuando nosotros vamos a entrar a Noel Cavazos, viene un carro, una planta con dos borrachos y viene y se estrella exactamente donde yo venía. Nada más que el camión está alto, entonces yo nada más sentí el impacto, pero fue y se estrelló exactamente en el área donde yo iba. Y luego después nos bajamos del carro y del camión, y entonces tomo un taxi que puso compartir al chofer. No me diga nada, señora, yo estoy también con el otro. O sea, se lo fueron presentando, ¿sí me explico? Y yo traía unas muchachas de Berea, que eran estudiantes de Berea, venían espantadas. Yo también, no les quise decir que también tenía. Pero hermano, pues yo era el pastor, ni modo que a quién le podía decir, ¿verdad? Yo le tuve que entrar. Entonces, te voy a decir una cosa, hermano, mire, Dios nunca me dejó avergonzada. Aquí está mi esposo, que a veces nada más lo que hace es me cierra la puerta ahí con el endemoniado, ay, algo al rato me avisas. ¿Cómo que pasó? ¿Qué fue? Porque dice, yo no me quiero meter en eso. Pero nunca me ha dejado avergonzada. Una vez me habló una de las muchachas que había sido miembro de nosotros, ya no era miembro, y me habla y me dice, pastora, quiero que venga porque traigo en mi mente el quitarme la vida. Tengo en mente quitarme la vida, y si no me quito la vida, algo dentro de mí me dice que mate a mis hijos. Y yo le dije, hija, pero ¿cómo? Dijo, venga pronto, pastora, por favor, no me dejes solo. Y me llevó una hermana. Le hablé a varias, y nadie quiso ir conmigo. Hermana, me dijo, dándole una liberación, no, pastora. Y le hablé a la otra, hermana, ¿por una liberación? No, pastora. No, y a la otra no le dije que una liberación, le dije, hermana, no me acompañe una visita. Dijo, bueno, pues yo le acompaño. Pues no, hermano, pues ya cuando llegamos, estaba platicando bien así conmigo, y de pronto ya todo el espíritu ese malo, y empezó a hablar con él. Empezamos a orar, empezamos a ordenarle que la soltara, que era de Cristo, y ella estaba lavada con la sangre de Cristo, y decía, bueno, pero si me salgo me voy a meter en el mundo de los niños, no te vas a meter en ningún lado, no te vas a ir a donde los ángeles de Dios te quieren llevar, pero tú de aquí te vas, aquí no tienes parte ni suerte. Y yo me acuerdo que inclusive le pregunté el nombre, yo ya ni me acuerdo, hermano, porque los que no son mis amigos no los tengo registrados en mi memoria, pero la hermana está se acuerda, cómo dijo que se llamaba el demonio que me habló otra vez de esta mujer. Y todo ello me acuerdo, y cómo muchas cosas no las conocía, pero Dios nunca nos dejó avergonzados. ¿Sí me explico? Lo único que quiere Dios, hermanos, es que estemos dispuestos a pelear la buena batalla
Y también, hermano, que tengamos celo por Él. ¿Sí me explico? Que tengamos celo, pues como es un alma, ¿cómo se la vamos a ganar al diablo? O sea, yo no sé cómo le vamos a hacer, porque realmente el que le va a hacer es el Señor. Y estas cosas las hemos aprendido, ahora sí que a base de muchas experiencias. Yo les estoy contando lo que no he vivido. O sea, hemos vivido muchas liberaciones, ¿verdad? Ya tengo un rato, gracias a Dios, que ya se han aplacado aquellos, y los atamos antes de que se manifiesten. De hecho, oramos, hermano. Oramos porque hubo un tiempo que nosotros apenas empezamos el culto y ya había manifestaciones, o sea, eran bien miserables. Miren cómo no les gusta oír palabra, porque por la de la alabanza ellos no se manifestaban, pero ya nada más íbamos a predicar y empezaba el predicadero. Entonces, ya lo que empezamos a hacer, Señor, matamos todo el diablo. No tiene permiso de manifestarse. No tiene permiso de manifestarse mientras que estamos predicando. Y ya cuando vemos el predicar que se manifiesta, pues andamos aparte de allá por allá arriba. Pero eso era de que cada culto, era de que alguien se nos enchamucaba, porque vamos a ver a quién iba a ser. Entonces, bendito Dios que esto lo aprendimos de viva voz, no lo contaron. Entonces, hermano, yo le digo que es una autoridad de Dios, porque nosotros lo hemos vivido. Pues si Dios nos sacó adelante cuando no sabíamos ni nada de esto, ¿cuánto más ahora el Señor nos ha revelado muchas cosas, verdad? Yo no sé en qué tiempo estamos. Ok, vamos a dejarle aquí, hermano, porque si está ratito.